Supercrack Estrella presenta 3 y barra Atlas. El 19 de diciembre tendrá su máximo acercamiento con la Tierra buscando en la numerología y cábala para encontrar si ese día 19 de diciembre podría ocurrir algo en la Tierra. Nos encontramos que se estrena una película, titulada El Gran Diluvio, estreno 19 de diciembre 2025, Netflix. Quizás estas cosas sean mensajes codificados de algo. También nos encontramos en el número 19 la desaparición del Escuadrón Fleet 19 el 5 de diciembre de 1945, en el Triángulo de las Bermudas, es uno de los misterios más famosos de la aviación. 5 aviones torpederos de la Marina de Estados Unidos se perdieron durante un vuelo de entrenamiento, seguidos por la desaparición de un avión de rescate enviado a buscarlos. Aunque no ocurrió exactamente en Navidad, su proximidad a las festividades resalta la intriga. Algunos sugieren que la mayor actividad de viajes y operaciones militares durante diciembre podría explicar el patrón percibido de desapariciones. Además, el clima impredecible del Atlántico en invierno, junto con errores humanos y posibles fallos técnicos, es un factor crucial. Sin embargo, el Triángulo de las Bermudas ha sido envuelto en teorías que van desde anomalías magnéticas hasta fenómenos paranormales, alimentando su fama. La temporada navideña, con su simbolismo y atención mediática, tiende a intensificar la percepción de estos eventos como misteriosos y significativos. El 19 de diciembre se celebra viernes, en el año 2025. Es el 353º día del año, no bisiesto. Faltan 12 para finalizar el año. Otoño en el hemisferio norte y primavera en el hemisferio sur. El 19 de diciembre cumple años el actor Jake Gyllenhaal. Ya sé que esto puede parecer una chorrada, pero es que este actor Jake Gyllenhaal protagonizó una película que se convirtió en leyenda, ya que esta película que nos hablaba de un fin del mundo cuando un universo paralelo se abrió con la caída de un avión. La película se titula Donnie Darko, 2001. ¿La recuerdas cuando es el fin del mundo en Donnie Darko? El 2 de octubre, Donnie Darko recibe la inesperada visita de un conejo gigante que le advierte sobre el fin del mundo, que ocurrirá en 28 días. Anoche vi Donnie Darko por cuarta vez y por fin me encajaron las piezas. Donnie es una representación de la figura de Cristo. La mayor parte de la película es un camino de vida que podría haber seguido. No está en su habitación cuando el motor del avión se estrella contra su casa, lo que lleva a la muerte de su novia, el asesinato de Frank, el hombre, el descubrimiento de Jim Patterson como adicto a la pedofilia, la expulsión del profesor y el propio accidente del avión con su madre y su hermana pequeña. El final de la película es lo que realmente ha sucedido. Se queda en su habitación cuando el motor se estrella, sacrificándose para que nada de lo anterior ocurra. Frank, el conejo, es una representación de la conciencia divina de Donnie, o Dios mismo. Le recuerda a Donnie su divinidad, preguntándole por qué llevas ese estúpido traje de hombre. Los conejos son un símbolo de la Pascua, el día en que Cristo resucita. A Frank solo se le ve a través de los agujeros de gusano, que supongo que son grietas en el espacio-tiempo causadas por el poder divino que posee Donnie al ser comprimido en forma humana. La omnisciencia de Donnie es lo que le permite ver los caminos de vida de quienes le rodean, las entidades burbujeantes que se extienden desde el pecho de las personas. Es esto lo que le permite vivir lo que ocurre cuando no está en su habitación cuando el motor se estrella. Las conversaciones que Donnie tiene con su profesor de ciencias, en las que pregunta sobre los viajes en el tiempo y el libre albedrío, terminan con Donnie preguntando si se podría cambiar el futuro si se pudiera ver el camino de Dios pero no viajar por él. La imaginería recuerda a las burbujas de vida que se ven más tarde, y llegamos a ver que Donnie podía ver el camino de Dios, y eligió viajar por él, sacrificándose así. Otra cosa que me señaló un amigo es que Cristo era carpintero, hacía cosas con madera. Donnie es un artista, dice que ya no le va lo de quemar casas, lo que recuerda a Los Destructores, la novela por la que expulsan al profesor, y ha empezado a pintar. Otra conexión entre ambos. Las 3 mujeres principales de la película, la madre de Donnie, la terapeuta y la abuela muerte, son un poco más difíciles de precisar. La sesión de hipnoterapia a la que se somete Donnie, en la que aparece Frank, termina con la terapeuta diciéndole: si todo el mundo muriera, solo estarían tú y Frank y nadie más. Esto alude de nuevo al hecho de que Donnie es un ser divino, como Frank. A la abuela muerte se la puede ver como el destino. Su libro lleva a Donnie a aceptar a Frank por lo que es y a cuestionar su realidad.
también le permite entender que es su elección y su responsabilidad sacrificarse. Se muestra varias veces que las pastillas que le recetan a Donnie no tienen ningún efecto en su salud mental, ya que al principio de la película, Donnie habla con Frank en el campo de golf, y descubrimos esa noche que Donnie ha dejado de tomar sus pastillas. Luego, más tarde, las escenas en la ducha, en las que Donnie intenta llegar a Frank apuñalando el agujero de gusano con un cuchillo de cocina, muestran que Donnie ha estado tomando sus pastillas pero sigue viendo a Frank. Se descarta la esquizofrenia paranoide, y podemos aceptar que lo que le está pasando a Donnie es real. Esas son mis ideas, me encantaría que alguien más compartiera las suyas. Definitivamente hay algunas cosas que no he explicado, y que no entiendo del todo, pero creo que este es un buen marco para trabajar. En mi opinión, la cinematografía y esta historia la convierten en una de las mejores películas jamás realizadas, y en una de las grandes obras de arte del siglo XXI, que se celebra el 19 de diciembre. San Anastasio I, Beato Urbano B, San Darío, Santa Eva, que de alguna manera es Eva en la Biblia, se interpreta como salida de una de sus ramas, o sea, una de sus descendientes, en la cual Yahvé dividió la genética para que fueran Ish e Isa, varón y mujer, seres espirituales, con alma y con el poder del verbo. Su nombre, en hebreo, significa madre de los vivientes o dadora de vida. Si tomamos todos estos datos, podemos formular una teoría cogida con alfileres de que en diciembre podría desaparecer un avión, y una especie de nuevo mundo que comienza. 3I/Atlas pudo lanzar la extraña señal de radio detectada en 1977. En 2023, algo imposible impactó en el Mediterráneo. Algo está pasando en el mundo que se está ocultando. Desde hace años atrás se están observando cosas que no se están explicando y se dejan correr sin más. Aeropuertos cerrados por supuestos drones, que más bien parecen drones, esferas en Estados Unidos en el 2024, que hicieron que el ejército entrara en estado de alarma, supuestamente drones, pero que tampoco se explicó. Incluso en España 3 años después de que se cerrara el aeropuerto de Madrid por supuesto drones en el 2020, en Castellón en el 2023, ya ocurrió algo que nos hace pensar que se está ocultando algo muy importante al mundo. Este hecho ocurrió en España. Los cazabombarderos en la noche de Castellón, que parece perseguían un objeto en el cielo. Así lo reflejó el diario de Castellón. Según los testigos, los sonidos que se escuchaban, dejaban claro que se trataba de 2 o 3 unidades, y que aproximadamente una hora más tarde, volvieron a escucharse en el cielo, pero con bastante menos intensidad. Sigue sin resolverse el misterio de los cazabombarderos, que desconcertaron en Castellón y poblaciones cercanas la noche del jueves 22 de junio, alrededor de las 22:30 horas. Durante ese momento, se escucharon los estruendos de los motores en un área de 50 kilómetros, generando una gran inquietud entre los residentes locales. Se han recibido avisos desde diferentes poblaciones: Oropesa, Benicàssim, Grao de Castellón, Castellón de la Plana, Sant Joan de Moró, Alcora, Figueroles, Lucena del Cid, entre otros. El incidente provocó multitud de llamadas a las autoridades locales, quienes no pudieron determinar la procedencia y el propósito de estos cazabombarderos que sobrevolaban la zona, con continuos estruendos provocados por la aceleración de sus turbinas. Sin embargo, hasta el momento, no parece haber o no se ha querido dar una explicación concluyente. Las teorías sobre el origen de estos cazabombarderos son diversas y van desde lo más razonable hasta lo más fantasioso. Algunos especulan que podría tratarse de una maniobra militar, una interceptación de una aeronave no identificada en el espacio aéreo, también posiblemente un ejercicio o una operación de entrenamiento en la que se simularan situaciones de combate. Esta hipótesis tendría sentido, considerando la presencia de bases militares aéreas en el territorio español y la necesidad de mantener la preparación y el adiestramiento de las fuerzas aéreas, en un entorno de la guerra de Ucrania. Sin embargo, otros apuntan a posibilidades más intrigantes. Algunos testigos aseguran haber visto luces extrañas y movimientos inusuales en el cielo durante el incidente, otros dicen que volaban sin iluminación. Estas observaciones han llevado a algunos suscriptores de todo tipo de teorías de la conspiración a especular sobre la posibilidad de que se trate de fenómenos extraterrestres, o incluso de aviones secretos desarrollados con tecnología secreta. Ante la falta de información oficial, las redes sociales se han llenado de teorías y especulaciones, generando aún más incertidumbre y confusión entre la población.
No se han compartido vídeos ni fotografías, entendemos a que la oscuridad del cielo nocturno no dio esa posibilidad. Un día antes, el 21 de junio, de acuerdo con información del medio local, UTO, perteneciente a la cadena ABC, misteriosas luces fueron captadas sobre el cielo de Middletown, en el estado de Ohio, el pasado miércoles 21 de junio, lo que tiene en conmoción a los habitantes, quienes difundieron el material en plataformas como Twitter y Facebook. Testigos que vivieron el fenómeno, describieron que el supuesto avistamiento ovni eran luces giratorias de color verde, y se registraron en el cielo alrededor de las 22:30 horas. La oficina del sheriff del condado de Butler dijo que no recibió ninguna llamada sobre las luces. La misma hora en la que ocurrió lo de Castellón, una partícula de energía extrema atravesó la Tierra en 2023, dejando tras de sí un destello que ha desconcertado a la comunidad científica. El fenómeno fue registrado por el telescopio submarino Kilómetros 3net, ubicado en las profundidades del mar Mediterráneo, y ha reavivado el debate en torno a la materia oscura, un componente invisible que representa aproximadamente el 85% de la masa total del universo. La señal, bautizada como muón imposible, destacó por presentar una intensidad sin precedentes. El análisis de los sensores determinó que la partícula responsable portaba una energía de 220 petaelectronvoltios, superando con creces lo generado por el Gran Colisionador de Hadrones. El brillo fue tal que multiplicó por 35 la luminosidad de cualquier otro evento similar captado hasta la fecha. Inicialmente, se atribuyó el suceso a un neutrino ultraenergético, pero las dudas surgieron al comprobar que el observatorio ICQ, situado en la Antártida y especialmente diseñado para detectar estas partículas, no había registrado nada similar pese a vigilar la misma zona del cielo. Esa discrepancia llevó a algunos investigadores a plantear una hipótesis más audaz: que la señal proviniera de una partícula de materia oscura que, tras chocar con la corteza terrestre, se transformó brevemente antes de desintegrarse en dos muones casi superpuestos. Los científicos vinculan el rastro detectado con una zona del espacio donde se localizan varios láseres, galaxias con agujeros negros que emiten chorros de partículas a velocidades cercanas a la luz. Si uno de esos haces contuviera partículas de materia oscura, habría viajado intacto durante miles de millones de años hasta alcanzar nuestro planeta. En septiembre de 2023, un fenómeno sin precedentes sacudió a la comunidad científica internacional. Una señal sísmica persistente, inusual tanto por su duración como por su comportamiento, fue registrada por redes sismográficas en todo el mundo. A diferencia de un terremoto convencional, cuyos efectos suelen limitarse a minutos, esta oscilación se repitió cada 90 segundos durante más de una semana. El objeto interestelar 3I/Atlas pudo lanzar la extraña señal de radio detectada en 1977. La última explicación natural planteó la hipótesis de que la señal WOW fue causada por un aumento repentino del brillo de la línea de hidrógeno emitida desde una nube interestelar, desencadenado por una potente fuente de radio transitoria. La señal WOW fue detectada el 15 de agosto de 1977 como una potente señal de radio de banda estrecha por el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio. En principio se infirió que su origen era extraterrestre. Pero la última explicación natural planteó la hipótesis de que la señal WOW fue causada por un aumento repentino del brillo de la línea de hidrógeno emitida desde una nube interestelar, desencadenado por una potente fuente de radio transitoria, como una llamarada de una estrella de neutrones altamente magnetizada, magnetar. La señal WOW se originó en las coordenadas celestes de ascensión recta, AR, igual 19H 25 metros igual 291 grados y declinación, DET, igual 27 grados. El 12 de agosto de 1977, el objeto interestelar 3I/Atlas se encontraba a una distancia de aproximadamente 600 veces la separación Tierra-Sol, UA, lo que corresponde a un tiempo de viaje de la luz de unos 3 días. Tenía las coordenadas celestes de AR igual 19H 40 metros igual 295 grados y DEC igual 19 grados. Estos parámetros pueden inferirse con precisión dada la ausencia de aceleración no gravitacional para 3I/Atlas, por tanto, la señal WOW estaba separada a aproximadamente 4 grados en AR y 8 grados en DEC de la dirección de 3I/Atlas. La probabilidad de que dos direcciones aleatorias en el cielo estén alineadas a ese nivel es de aproximadamente el 0,6%. Si la señal WOW se originó desde 3I/Atlas, ¿cómo era de potente el transmisor?
La intensidad detectada de la señal WOW estaba en el intervalo de 54-212 Jansky con un ancho de banda de unos 10 kHz. A la distancia de 600 Wa, esto corresponde a una potencia de la fuente de 0,52 gigavatios, la producción de un reactor nuclear típico en la Tierra. La señal WOW fue observada a una frecuencia de 1420,4556 más menos 0,005 MHz, desplazada hacia el azul unos 10 km por segundo hacia la Tierra en relación con la frecuencia central de la línea de hidrógeno. Este desplazamiento hacia el azul es del mismo orden de magnitud pero menor que el esperado por la velocidad de aproximación de 3I/Atlas hacia el Sol, 60 km por segundo. Hasta ahora, ningún radiotelescopio ha informado de datos sobre 3I/Atlas. Esperemos que la coincidencia en la dirección de llegada de 3I/Atlas y la señal WOW motive a los observadores de radio a comprobar si 3I/Atlas muestra alguna transmisión de radio alrededor de la línea hiperfina del hidrógeno. Esto plantea una cuestión más amplia. En caso de que detectemos una señal artificial procedente de un objeto interestelar, ¿cómo deberíamos interactuar con ella? Los detalles dependerían de las propiedades del objeto. Para medir estas propiedades, deberíamos intentar utilizar todos los telescopios de la Tierra y el espacio. Entre el 1 y el 7 de octubre de 2025, el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA y los orbitadores marcianos de la ESA Mars Express y ExoMars observarán 3I/Atlas mientras pasa a 29 millones de kilómetros de Marte. Posteriormente, entre el 2 y el 25 de noviembre de 2025, la sonda Jupiter Icky Mons Explorer, JUICE, de la ESA observará 3I/Atlas con diversos instrumentos. La detección de señales de radio inusuales emitidas por el cometa interestelar 3I/Atlas generan un debate entre astrónomos sobre su posible origen artificial. La NASA activa un protocolo especial para estudiar el fenómeno mientras la comunidad científica analiza esta inesperada anomalía orbital y sus implicaciones. En el vasto escenario cósmico, pocas veces algo logra despertar tanta intriga como lo que sucede actualmente con el cometa interestelar 3I/Atlas. Su reciente paso cerca del Sol no solo ha sido observado con interés, sino que ha desatado especulaciones debido a la detección de una señal de radio peculiar, característica que no encaja con los patrones habituales esperados en fenómenos naturales. Estas señales, débiles pero persistentes, han suscitado una ola de debates en la comunidad científica. ¿Estamos acaso frente a una forma de comunicación proveniente del espacio profundo? Quizás más aún, ¿nos encontramos ante una estructura artificial viajando por nuestro sistema solar? El cometa 3I/Atlas podría estar respondiendo a la Tierra con señales, según astrónomos. Un débil pulso de radio detectado en la órbita del cometa 3I/Atlas ha dejado desconcertados a los astrónomos. Lo que parecía un simple ruido cósmico podría ser algo mucho más intrigante. El descubrimiento fue reportado por un grupo de investigadores tras detectar un pulso enigmático con desplazamiento Doppler coincidente con la trayectoria del cometa. Aunque su intensidad era débil, el patrón se mantuvo constante, lo que llevó a algunos analistas a sugerir, con cautela, que podría tratarse de una forma de comunicación o respuesta al radar terrestre. Los astrónomos describieron el fenómeno como una secuencia regular de ondas de radio, demasiado ordenada para ser completamente aleatoria. Pero, al mismo tiempo, demasiado débil para ser confirmada como artificial. Las interpretaciones más prudentes señalan que el patrón podría deberse a interferencias naturales, o incluso a errores de medición en los equipos de detección. Estos supuestos pulsos podrían ser simples efectos del ruido cósmico, argumenta el ala más conservadora de la comunidad, que pide cautela antes de atribuir el hallazgo a una causa extraordinaria. Aún así, la hipótesis de una respuesta intencional sigue generando curiosidad. ¿Podría el cometa estar reaccionando a las ondas de radar emitidas desde la Tierra o, incluso, transmitiendo información hacia su punto de origen? Por ahora, los investigadores siguen recopilando datos para determinar si las ondas de radio detectadas se repiten o si fueron un evento único. La posibilidad de que se trate de una emisión no natural aún no está descartada, pero los científicos prefieren mantener los pies en la Tierra. Mientras tanto, el cometa continúa su viaje, alejándose lentamente del sistema solar, quizá hacia un destino tan incierto como su origen. Y aunque todo apunte a una explicación convencional, la pregunta persiste. ¿Y si ese débil pulso fue realmente un mensaje enviado desde los confines del cosmos? En fin, amigos de Supercrack Estrella, opinar sobre este tema.